El neuroticismo es la sensibilidad frente a todo aquello malo que pensamos que puede pasar, ¿no? Es la sensibilidad frente a la pérdida, ¿no? Y también a lo que pasa, ¿no? Es la sensibilidad frente a la pérdida, a la incertidumbre, frente a las amenazas, ¿no? Es la dimensión que está estrechamente relacionada con las emociones negativas. Ya vamos a ver cuáles son, ¿no? Y los rasgos emblemáticos del neuroticismo es la sensibilidad o la predisposición a la ansiedad, al miedo, a la tristeza, a la rabia, a la culpa, a la vergüenza, a la frustración, al estrés, al nerviosismo, ¿no? Las personas con alto nivel de neuroticismo, por lo tanto, están predispuestas a interpretar los eventos de una manera más negativa, más pesimista, son más vulnerables a la rumiación mental, a la repetición continua de pensamientos negativos, ¿no? Y esos pensamientos negativos exacerban sentimientos de tristeza, de ansiedad, ¿no? Generalmente en las personas altas en neuroticismo se produce una espiral, un remolino de pensamientos negativos que crea ciclos muy difíciles de romper, ¿no? Y que afectan no solamente el bienestar de la persona, sino también sus relaciones interpersonales, ¿no? Por eso es que el neuroticismo es considerada la dimensión negativa de la personalidad, ¿no? Y es la que está más relacionada a problemas de salud mental y también de salud física. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Roger Velázquez, autor del libro ¿Quién soy yo? Y especialista en el estudio de la personalidad. Bueno, comenzamos. Esta es la tercera masterclass que hacemos sobre las dimensiones de la personalidad, que dentro del modelo Big Five, como lo dice en el título, agrupan a los rasgos, a las características, a los atributos de la manera de ser de las personas en 5 grandes dimensiones, en 5 grandes grupos, ¿no? Plasticidad, extraversión, neuroticismo, tenacidad y afabilidad. Hoy día vamos a ver la tercera, la N. Ya hemos visto la P, la plasticidad. Ya hemos visto la E, la extraversión. Ahora nos toca ver la N. El neuroticismo es aquella dimensión de la personalidad que está más vinculada, más relacionada al sufrimiento emocional, a la distancia que nosotros tomamos del bienestar, del estado ideal, ¿no? De la estabilidad emocional. Esta exploración del neuroticismo, al ser tan complejo y al ser tan vasto, lo he dividido en 2 partes. En esta primera parte vamos a explorar principalmente los fundamentos de la emoción central que define el neuroticismo, que ahora un ratito más lo vamos a conocer. ¿Cuál es esa emoción central del neuroticismo? ¿Qué nos dice esta imagen inicial, no? Esta imagen inicial, bueno, que no sé, no fue muy precisa. Yo produzco las imágenes con DALL-E, ¿no? Con este generador de imágenes de inteligencia artificial. Y le dije que me genere peces, anfibios y reptiles expresando una emoción primal en los vertebrados, ¿no? Una emoción básica, una emoción fundamental, que es la emoción básica de esta dimensión que se llama neuroticismo. Esa emoción se llama miedo, ¿no? El miedo es la emoción fundamental del neuroticismo. Y aquí, bueno, intentó expresar algo así como miedo, ¿no? Como pánico, y a veces las respuestas de defensa también, de defensa activa, ¿no? De pelea también tienen que ver con el miedo. El miedo surge como una respuesta adaptativa desde los microorganismos, aunque en los microorganismos no podemos hablar propiamente de miedo como emoción, pues los microorganismos no tienen sistemas nerviosos centrales que puedan construir la complejidad de lo que implica sentir emociones, ¿verdad? Sin embargo, tenemos los primeros indicios de esta emoción llamada miedo en aquellas respuestas básicas que estos microorganismos enfrentaron en un inicio, estos estímulos exteriores que podrían representar amenaza o peligro para su integridad o para su vida, ¿no? Esas respuestas automáticas frente a estos estímulos externos son los precursores del miedo, que inicia en la evolución con el desarrollo de esta nueva categoría animal que está conformada por los animales vertebrados, ¿no? En este caso por los peces, que es la primera clase de vertebrados que aparece en la cadena evolutiva, ¿no? Entonces, son los peces los que realmente complejizan un poco más estas respuestas automáticas y desarrollan estrategias, sobre todo de huida frente a peligro, ¿no? Lo que pasa con los anfibios después es algo más sofisticado, porque tanto anfibios en primer término como los reptiles después, de una manera más avanzada, desarrollan sistemas nerviosos mucho más complejos. Estos sistemas nerviosos más complejos ya incorporan, digamos, entidades emocionales, si se quiere, ¿no? Y estas respuestas impregnadas de cierto grado primario de emoción es lo que les permite a estas clases animales, sobre todo anfibios y reptiles en mayor medida, tener memoria sobre eventos pasados, ¿no? Es aprender de aquellas respuestas pasadas al miedo, ¿no? Y desarrollar comportamientos más sofisticados, pero siempre vinculados a lo instintivo, ¿no? Luego nosotros tenemos como cadena evolutiva tenemos a las aves y a los mamíferos, ¿no? Y es en los mamíferos realmente. En realidad las aves están más cerca evolutivamente en temas psicológicos, en procesos mentales, están mucho más cerca a los mamíferos que a los reptiles a nivel de sofisticación, ¿no?
Pero es en los mamíferos en donde realmente el desarrollo de estos sistemas nerviosos centrales que incorporan emociones, como el miedo, es donde alcanza su punto culminante, ¿no? Su cima, ¿no? Y dentro de los mamíferos, evidentemente, el ser humano, ¿no? Que permite este sistema nervioso central en los mamíferos mucho más avanzado, mucho más sofisticado y con un mayor componente emocional, es lograr no solo la respuesta rápida al peligro, sino la respuesta adecuada, ¿no? Evaluando la intensidad de la amenaza, perfeccionando, refinando la memoria frente a cualquier evento peligroso o amenazante y facilitando sobre todo el aprendizaje, ¿no? La prevención o la predicción de peligros, ¿no? No solo eso, sino al incorporar en la clase vertebrada compuesta por mamíferos, al incorporar dinámicas sociales mucho más complejas, el miedo se transforma en una emoción que permite la cohesión del grupo, ¿no? Y favorece la cooperación frente a amenazas al colectivo, ¿no? Entonces, el miedo, en general, a lo largo de esta cadena evolutiva que se pasea a través de todas las clases de vertebrados, sobre todo, evoluciona para permitir el reconocimiento, la reacción, la memoria, el recuerdo de las amenazas y, por lo tanto, favoreciendo la posibilidad o la capacidad del organismo, del animal, para sobrevivir en un entorno desafiante y lleno de amenazas, ¿no? Evolución, ¿no? Hemos hablado nosotros de un recorrido evolutivo de cómo se desarrolla el miedo a lo largo de estas clases de animales vertebrados, ¿no? Todas las especies derivan de algún ancestro común, ¿no? Seguramente están familiarizados con este árbol genealógico de la evolución, en donde podemos nosotros rastrear el origen de toda especie animal a un solo tronco, probablemente a una sola especie común, que a través de mecanismos de adaptación y de selección natural se van bifurcando o se van multiplicando en diversas especies diferenciadas y que se van agrupando, en el caso de los vertebrados, se van agrupando en clases, ¿no? Aquí lo importante en el tema evolutivo es ver, por ejemplo, cómo podemos nosotros mostrar este linaje, esta herencia evolutiva que tenemos a través de un ejemplo muy básico que es en este caso, la configuración anatómica, mecánica de un brazo, ¿no? O de un antebrazo, ¿no? Entonces ahí vemos en la imagen, por ejemplo, una comparación entre el antebrazo o el brazo humano, el brazo del perro, el ala del pájaro y la aleta de la ballena, ¿no? Entonces estamos hablando de 4 brazos mamíferos de especies muy distintas: humano, perro, pájaro y ballena. Bueno, acá el pájaro evidentemente no es mamífero, pero también comparte esta secuencia evolutiva. En donde vemos, por ejemplo, que en los 4 casos, en estas especies tan disímiles, en los 4 casos, encontramos el húmero, me parece que es el brazo, el hueso corríjame si me equivoco, el brazo la parte superior del brazo. Luego tenemos, me parece que es el cremita, creo que es el radio, ¿no? Que está presente en todos los brazos, o las aletas, no sé, o las alas. Tenemos el rojo, que es el cúbito, los amarillitos, que son los huesitos del metacarpio, y las falanges, ¿no? Entonces, nosotros vemos que hay una continuidad evolutiva, que incluso, miren, la aleta de la ballena parece una mano, ¿no? Parece una mano humana, ¿no? O una mano de un primate. Entonces, los humanos compartimos estas características genéticas, morfológicas, no solamente en el brazo, sino en el ojo, en otras partes del cuerpo, ¿no? Somos productos de una secuencia evolutiva lineal, ¿no? Que nos ha llevado al estadio en el que estamos. Entonces, ¿por qué, si esto se produce a un nivel morfológico, a un nivel mecánico, a un nivel fisiológico, a un nivel genético, por qué no pensar que esta evolución también es psicológica? ¿Por qué no pensar que nosotros también compartimos características psicológicas con estos animales o con estas especies que nos precedieron, ¿no? Entonces, ese es el fundamento central para entender qué significa la presencia del miedo, cómo ha evolucionado el miedo en los humanos, en la medida en que se relaciona con cómo ha funcionado el miedo en las especies que nos precedieron. Entonces nosotros llegamos a esto, ¿no? Que probablemente muchos de ustedes conozcan, ¿no? Esta imagen. Esta es la imagen de un cerebro humano partido por acá, ¿no? Seccionado, ¿no? Es como cuando abrimos los 2 hemisferios del cerebro, lo hacemos así, y eso es lo que vemos, como si cortáramos por la mitad, ¿no? Como una naranja. Antes de eso, hemos visto que tenemos una secuencia en el orden de las clases de vertebrados, ¿no? Empezamos por los peces, luego pasamos a los anfibios, pasamos a los reptiles, a las aves y finalmente a los mamíferos, ¿no? Pero ¿qué compartimos todos los vertebrados? Compartimos un sistema nervioso central, ¿no? Que incluye un cerebro, ¿no? Un cerebro y una médula espinal, que son los responsables del procesamiento de la información. Entonces, nosotros vemos acá en este dibujo, por ejemplo, que hay una zona azul, que es lo que se le llama el cerebro anterior,
y una zona gris que se le llama el cerebro posterior, ¿no? Y tienen funciones distintas, tienen especializaciones estas áreas, ¿no? Lo que vemos en la zona azul, que es una zona masiva del cerebro humano, si nosotros vemos ese mismo cerebro, ¿no? Que, lamentablemente no he puesto, no he puesto imágenes sobre cómo sería un gráfico similar en un ratón, por ejemplo, o en un ave o en una tortuga, ¿no? Vamos a ver que en la medida en que la clase de vertebrados es más antigua, vamos a ver que la zona azul se va reduciendo, ¿no? A medida en que la especie evoluciona, o a medida en que la especie es más evolucionada, mejor dicho, vamos a ver una mayor masa en la parte azul, que es la parte cortical, es el córtex, ¿no? Que es justamente la parte del cerebro que nos permite planificar, crear estrategias, pensar, racionalizar, anticipar, interpretar los estímulos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más pequeña sea la zona azul, como sucede por ejemplo en los reptiles o en los anfibios, nuestras respuestas van a estar más determinadas por la zona gris, que es el cerebro, lo que le llaman el cerebro reptil, que lo vamos a ver un ratito más, son las respuestas más básicas, más primarias, ¿no? Entonces, cuando nosotros cortamos el cerebro humano, como en esta imagen, nosotros podemos apreciar una especie de visión arqueológica del cerebro animal, ¿no? Porque digamos, es el estadio más avanzado que pudo haber habido en el cerebro a lo largo de la evolución del cerebro, ¿no? Y nosotros vamos a ver, cuando hacemos este corte, vamos a ver las áreas más evolucionadas, que es la parte azul, la parte externa del cerebro, y las áreas más primitivas, que es la roja, y que sobre todo es la gris, ¿no? Entonces, como decía, en los peces, anfibios y reptiles, el cerebro básicamente está compuesto por zonas grises, ¿no? Por esta zona gris más primitiva, ¿no? Mientras que en aves y en mamíferos la zona roja aparece con más fuerza y sobre todo la zona azul, ¿no? ¿Quién estableció esta distinción y quién exploró el cerebro como si fuera una arqueología de la evolución cognitiva animal? Fue un científico que se llamó Paul MacLean, a principios del siglo XX, me parece, que es el autor de la famosa teoría de los tres cerebros. Él decía que los seres humanos teníamos tres cerebros, ¿no? Teníamos un cerebro reptiliano, o reptil creo que le llamaba, un cerebro paleomamífero y un cerebro neomamífero, ¿no? El cerebro paleomamífero, que es el rojo en este caso, era lo que él llamó el sistema límbico, ¿no? Ya les vamos a explicar por qué. Y el cerebro neomamífero era el neocórtex humano, el sofisticado, poderoso, complejo neocórtex humano que nos permite generar ideas, teorías, hipótesis, planificar, ¿no? Racionalizar, pensar, usar la lógica, ¿no? Entonces, él es el que habla también de un cerebro racional y un cerebro visceral, ¿no? El cerebro visceral es el cerebro más primitivo, el que compartimos con los animales más básicos, como los reptiles o los anfibios, ¿no? Y el cerebro racional es el cerebro que nos permite a nosotros separarnos de estos animales más primitivos, si se quiere, ¿no? Sin embargo, la división no es tan... La división no es tan radical, sino son partes del cerebro que interactúan entre sí y que se influencian entre sí, como lo vamos a ver en un ratito. Entonces, como les decía, recapitulando, tenemos en la parte gris, tenemos el cerebro reptil, que es la parte más antigua del cerebro, en nuestro caso, ¿no? Que es el responsable de nuestros comportamientos instintivos básicos, ¿no? Por ejemplo, cuando... ¿qué ejemplo podríamos poner? Cuando estamos en la cocina y vemos un ratón pasar y inmediatamente saltamos, ¿no? de la impresión de ver un ratón en la cocina. Saltamos, ¿no? Entonces, esa reacción es gatillada por este cerebro reptil básico, ¿no? Que controla nuestros instintos y nuestras respuestas automáticas, ¿no? Esta parte más primitiva cumple funciones como la agresión, la territorialidad, el comportamiento ritual, ¿no? y los mecanismos de supervivencia inmediata, ¿no? Luego tenemos al segundo cerebro, que es el cerebro límbico, ¿no? ¿Por qué límbico? El sistema límbico. ¿De dónde viene la palabra límbico? La palabra límbico viene del término limbo, ¿no? El limbo es lo que está entre dos cosas, ¿no? Es como un puente el limbo, ¿no? ¿Y qué comunica ese puente? Comunica, como están ahí las fechas, comunica el cerebro reptil, el cerebro primitivo, con el cerebro racional, el cerebro sofisticado, ¿no? Los une, ¿no? ¿Cómo los une? ¿A través de qué los une? Los une a través de respuestas emocionales. Quiere decir que el sistema límbico se encarga de regular, regular la percepción de los estímulos crudos del cerebro reptil, y los convierte en fuentes de motivación y formación de recuerdos que tienen mucho que ver con la emoción.
¿Qué quiere decir esto? Que el sistema límbico le asigna un valor emocional a ese estímulo primario. ¿Ese estímulo primario es bueno o malo? ¿Me hace bien o me hace mal? ¿Es agradable o desagradable? ¿Me atrae o me repele? ¿No? De eso se encarga el sistema límbico. Y el sistema límbico se desarrolla principalmente en aves y mucho más en mamíferos, ¿verdad? Luego tenemos el neocórtex. El neocórtex es el cerebro racional, es la parte azul, es lo que le llaman el cerebro cortical, ¿no? Es la parte externa del cerebro, ¿no? Y es la parte más evolucionada, más reciente, más avanzada, más sofisticada, ¿no? Y es característica de los mamíferos superiores y principalmente está desarrollada en humanos. A más inteligente sea una especie, va a tener la capa neocortical, esta capa azul la va a tener más oscurecita, más desarrollada, más masiva, más voluminosa. ¿Qué hace este cerebro racional? Está encargada de funciones cognitivas superiores, ¿no? Pensamiento abstracto, planificación, el lenguaje se da en esta zona del cerebro y la percepción sensorial compleja, ¿no? Eso es lo que hace el cerebro racional que le llamaba MacLean, ¿no? Este psicólogo de hace 100 años más o menos, ¿no? Entonces, el modelo de MacLean ha sido muy interesante por su fuerza pedagógica, porque nos permite entender esta especie de compartimentación que existe en el cerebro y sobre todo nos pone en relación con estas especies que nos precedían, con estos orígenes ancestrales de la manera como nosotros procesamos mentalmente los eventos a nuestro alrededor y también los eventos internos que surgen de nuestro interior a partir de emociones, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, no es precisamente un modelo tan fidedigno de lo que termina pasando en el cerebro cuando funciona, ¿no? Porque como ven en las flechitas, todo está en interacción permanente y siempre los procesos mentales surgen a partir de la interacción continua, de una conversación continua entre estos distintos tipos de cerebro, cada quien influyendo en las respuestas que tomamos de determinada manera, ¿no? Cada quien trayendo las respuestas hacia su zona, ¿no? Frente a un evento vamos a tener un cerebro que va a intentar llevarnos a las respuestas instintivas, automáticas, ¿no? Hay otra zona del cerebro que nos va a llevar a las respuestas más emocionales, ¿no? Y hay otra zona del cerebro que nos va a llevar a las respuestas más racionales, ¿no? Entonces hay esta pugna permanente entre estos tres cerebros en cada proceso mental que nosotros experimentamos. Y evidentemente hay una variabilidad entre las personas en la manera como nosotros respondemos frente a los eventos a nuestro alrededor, ¿no? Hay personas que son más instintivas, más automáticas, más intuitivas. Hay personas que son más racionales, quizás frías, más calculadoras, ¿no? Más estables. Y hay personas que privilegian mucho más la emocionalidad al momento de responder frente a los eventos, ¿no? Entonces, esa es la fortaleza pedagógica de este modelo de tres cerebros. No se olviden, chicos, si les interesa el tema de personalidad, si quieren conocerse mejor, aquí tienen en los comentarios, en la descripción del video, tienen nuestro test Big Five Penta que les permite evaluar su personalidad a través de estas 5 grandes dimensiones y también a través de las 12 subdimensiones que son más finas, más precisas, ¿no? Está bueno el test, si no lo han hecho, se los recomiendo mucho. Creo que el autoconocimiento que te puede dar instrumentos como estos son el primer paso en todo proceso de autoconocimiento. Bueno, y el otro saludito de rigores a nuestros miembros de la comunidad ¿Quiénes somos? Una comunidad WhatsApp que tenemos que cada semana va creciendo y creciendo y en la cual interactuamos, compartimos información y como el día de hoy me mandan muchos saluditos de cumpleaños. Muy bonito. Esa es nuestra comunidad ¿Quiénes somos? Otro gran investigador, neurobiólogo creo que es, llamado Jack Pansep. Cualquiera que estudie psicología, si hay alguien que estudia o es psicólogo en esta emisión, lo conocerá probablemente. Jack Pansep, gran parte de su trabajo está muy influenciado por el trabajo de Paul MacLean y estos tres cerebros, ¿no? Pero él va un poco más allá, ¿no? Y usando ya tecnologías un poco más contemporáneas, más recientes, usando estudios de historias clínicas, lesiones, manipulaciones farmacológicas, químicas, estimulación cerebral profunda, tecnología de imágenes, ¿no? Es que logra establecer un modelo más científico de cómo interactúan estos tres cerebros, ¿no? El cerebro reptil, el cerebro paleomamífero emocional y el cerebro racional o neomamífero, ¿no? Y él llega a un modelo que no es de tres cerebros, sino de tres niveles de procesos mentales, ¿no? El nivel primal, el nivel primario, el nivel emocional, que es el nivel secundario, y el nivel racional, que es el nivel terciario, ¿no? Que lo ven en la parte izquierda de la diapositiva, ¿no? Y cada uno está relacionado con uno de los cerebros de Paul MacLean. Lo vamos a ver, me parece, en la siguiente diapositiva. Por lo pronto se puede decir que el nivel primal, que dice acá, en realidad es el nivel primario,
tiene que ver con las respuestas rápidas, automáticas, instintivas, ¿no? Vinculadas a la parte subcortical, a la parte más profunda del cerebro, ¿no? Y tiene que ver con nuestras conductas primitivas relacionadas, por ejemplo, con necesidades fisiológicas, necesidades sexuales, necesidades de defensa, de pertenencia, ¿no? Y son conductas innatas que no requieren de aprendizaje previo, ¿no? Pero que se pueden refinar con la práctica. Luego tenemos el nivel emocional, el nivel secundario. Ahí sale la foto, un icono de un perrito, ¿no? Que tiene que ver con el sistema límbico emocional, ¿no? De hecho, los perros son un paradigma interesante, son un ejemplo interesante de esta preponderancia del sistema límbico en su comportamiento, ¿no? Entonces, en este nivel, en el nivel emocional, en el nivel secundario, estamos ya ante una experiencia subjetiva de los impulsos primarios, ¿no? Cuando nosotros experimentamos lo que dice acá afectos, los estímulos directamente del entorno, digamos que están en una versión cruda, que solo se les asigna un valor en este nivel secundario, un nivel emocional. Son las emociones las que nos dicen, este estímulo es bueno para mí, es malo para mí, me gusta o no me gusta, me atrae o me repele, ¿no? Es este nivel de emociones el que le asigna un valor a esos instintos, ¿no? En la medida en que le asigna un valor, genera una respuesta emocional y refuerza las memorias, las motivaciones, las conductas a través de asociaciones emocionales, ¿no? Entonces, a nivel del cerebro pertenece a esa área que vimos en rojo en la diapositiva anterior, que tiene que ver con el sistema límbico, ¿no? Esto es un preámbulo importante para lo que vamos a ver después respecto al neuroticismo. O sea, ténganme un poquito de paciencia, vamos a llegar, pero solamente nosotros podemos entender nuestras respuestas justamente emocionales, que son las que predominan en esta dimensión llamada neuroticismo, y que son respuestas emocionales principalmente ubicadas en toda aquella emoción llamada negativa, ¿no? Principalmente el miedo y todas las emociones que las acompañan, como por ejemplo ansiedad, irritabilidad, frustración, culpa, vergüenza, ¿no? Todas estas emociones llamadas negativas. Vamos a llegar, es muy importante esta introducción neurofisiológica, psicológica, evolutiva, para entender bien cómo eso se manifiesta en nuestros propios procesos mentales y nuestro comportamiento. Finalmente tenemos el nivel, ya hemos visto el nivel primario, el de la tortuguita, el del reptil, ya hemos visto el nivel secundario, el nivel emocional, el nivel paleomamífero, el del perrito, y ahora tenemos el nivel racional, que está simbolizado por este ojo, ¿no? El ojo del conocimiento, ¿no? El ojo de la conciencia, ¿no? Aquí se da la conciencia, lo que nosotros llamamos conciencia elevada, ¿no? Que se produce en el sistema neocortical, en la parte azul que hemos visto en la diapositiva anterior, acá la ven, ¿no? En el neocórtex, ¿no? En la parte exterior del cerebro, y que es la responsable de los procesos cognitivos, ¿no? Los procesos más sofisticados, más elevados, ¿no? Y que tienen que ver, por ejemplo, con la planificación y la toma de decisiones, ¿no? Este nivel nos permite reflexionar, modular nuestras emociones, regular nuestras respuestas, regular nuestras motivaciones, ¿no? Y se desarrolla a lo largo de la vida, ¿no? Se desarrolla a través de la experiencia, de nuestros aprendizajes, es impactado por la cultura y también es impactado por lo que nos pasa, ¿no? Este es un diagrama que resume este trabajo sensacional que hace Jack Panksepp respecto al desarrollo de esta nueva disciplina que él introduce llamada la neurociencia afectiva, que tiene mucho que ver con el neuroticismo, ya vamos a ver por qué. Tenemos los tres niveles, ¿no? El nivel primal, el nivel emocional y el nivel racional, para entenderlo un poco mejor, ¿no? Estos tres niveles interactúan entre sí, ¿no? No es que se transita unidireccionalmente del nivel primal al emocional y después al racional y del racional al emocional y al primal. No funciona así, ¿no? Hay una interacción constante, suben y bajan, ¿no? los procesos, ¿no? Entonces, desde abajo, desde el nivel primario, las emociones y las condiciones expanden la percepción y las posibles acciones que uno puede asumir en consecuencia, ¿no? Mientras que desde arriba, el nivel terciario, el nivel racional, regula estas acciones hacia los niveles inferiores, ¿no? Y esto crea un conflicto, una tensión, una lucha permanente en nuestros procesos mentales, ¿no? Lo que pasa en el nivel primal, en el nivel de la tortuguita, en el nivel reptil, ¿no? Nos puede llevar a situaciones en las cuales somos inflexibles, obsesivos, compulsivos, paranoicos, ¿no? En el nivel secundario, esas respuestas primarias son reguladas, ¿no? Y este nivel les agrega algo de flexibilidad, añadiéndoles un valor emocional a estos estímulos, ¿no? Entonces hay una lucha entre los deseos del nivel secundario emocional y cuando interactúa con el nivel de arriba, el racional, hay una lucha con esa racionalidad, ¿no? Entonces hay siempre esa tensión con la cual cualquiera de nosotros puede identificarse entre lo que deseamos
y lo que creemos, ¿no? Entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que realmente queremos hacer a nivel emocional, ¿no? Esa es una lucha constante. ¿Por qué? Porque aun cuando sepamos cómo debemos actuar racionalmente, el poder que tiene el nivel emocional del sistema límbico es tan fuerte que hace que la capacidad racional del ser humano sea frágil, ¿no? Y que esté muchas veces dominada por nuestras emociones y nuestros deseos, ¿no? Aun cuando nosotros intentemos ser racionales, ¿no? La emoción y la motivación límbica, ¿no? Influyen en nuestras ideas, influyen en nuestros pensamientos, influyen en nuestros planes, ¿no? Siempre tenemos sesgos, siempre estamos condicionados de alguna manera, ¿no? No puede existir una persona 100% racional, ¿no? Una persona 100% racional sería un autómata, un androide, ¿no? Eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Ese conflicto constante es lo que nos hace humanos, ¿no? Y muchas veces el nivel racional lo usamos para justificar estos deseos y esta preponderancia del nivel emocional a través de ideas irracionales, justificaciones personales, ¿no? Cuando vemos que nuestros sentimientos triunfan sobre nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, como les decía, no hay alguien que sea 100% racional, ¿no? O sea, una persona puramente racional, sin emociones, enfrentaría un vacío existencial, ¿no? En donde no hay ningún tipo de motivación ni significado. Necesitamos la emoción para vivir, ¿no? Entonces, las emociones y los instintos son esenciales para la vida humana, pues ahí radica la motivación y el propósito y el valor que le damos a nuestro entorno y sobre todo a nuestra vida, ¿no? Entonces, mucho del trabajo en este proceso de autoconocimiento que nosotros viendo semana a semana tiene que ver con el entrenamiento de nuestra razón y nuestra lógica para hacerlos más efectivos en el proceso de equilibrar y de regular estos elementos que tienen que ver con la emoción, el deseo y el pensamiento, ¿no? No es anular el instinto y el deseo y la emoción y someterlos al pensamiento racional, ¿no? Sino es más bien integrarlos en un proceso constructivo y consciente que históricamente en la evolución humana ha posibilitado manifestaciones artísticas sublimes, manifestaciones conscientes y sofisticadas a nivel evolutivo y de civilización y sociales, como por ejemplo el arte, como por ejemplo el lenguaje, ¿no? Como por ejemplo el pensamiento simbólico, ¿no? Que solamente ha sido posible en una interacción constructiva y saludable entre el instinto, la emoción y la razón, ¿no? Bueno, acá finalmente vemos nuestro mapita, que acá los fieles del programa ya deben conocer, ¿no? El mapita, el radar del Penta, el radar del Big Five, en donde vemos ya las 5 dimensiones de la personalidad, en donde la N, el neuroticismo, está en el círculo morado, ¿no? La P, plasticidad, la E, extraversión, la N, neuroticismo, la T, tenacidad y la A, afabilidad, son los grupos de rasgos que componen la personalidad humana y vamos a ver qué tiene que ver con lo que hemos hablado. Como hemos visto, el nivel reptil, el nivel primario, el que está abajo, en el que lo ven ahí instintos, dice, ¿no? Instintos, que está en la parte primitiva del cerebro, la parte reptil del cerebro, ¿no? Son estas respuestas fisiológicas y conductuales automáticas, innatas, ¿no? No son aprendidas, ¿no? Los seres humanos portamos instintos arraigados y que hemos heredado de especies antecesoras, ¿no? Uno de esos instintos es el instinto de supervivencia, ¿no? Nosotros tenemos un instinto de supervivencia que se sobrepone a cualquier proceso mental, racional o emocional, ¿no? Tenemos un instinto de sobrevivir, ¿no? Y Woody Allen decía que aún las personas más miserables, las que más sufren en el mundo, cuando se ven enfrentadas a una situación de vida o muerte, van a hacer lo posible por sobrevivir, ¿no? Porque el instinto de supervivencia es algo que supera toda otra motivación. Ese es uno de esos instintos que nosotros hemos heredado de especies antecesoras, ¿no? Y efectivamente hay una variabilidad individual en la manifestación de los distintos instintos que aparecen en el ser humano y que generan diferencias de comportamiento, ¿no? Entonces, de hecho, tanto compartimos psicológicamente atributos con especies antecesoras que el Big Five, estas 5 dimensiones, pueden usarse para evaluar la personalidad de animales, ¿no? Eso lo hemos hablado en algún otro directo. ¿Cómo es que se manifiesta ¿Cómo es que se manifiestan estos grupos de rasgos, de atributos psicológicos de la personalidad, por ejemplo, no solo en humanos, sino en los mamíferos o en los vertebrados, ¿no? La plasticidad, que es esta dimensión que tiene que ver con la creatividad, la exploración, la imaginación. La plasticidad se manifiesta en animales, en este instinto de exploración y la búsqueda de recursos
perdón, para la supervivencia, ¿no? Y para la reproducción, ¿no? La extraversión en animales se manifiesta a través de este instinto por la interacción social, sobre todo en mamíferos, ¿no? La pertenencia a la comunidad, ¿no? La afabilidad, ¿no? Que es la A, se manifiesta sobre todo en mamíferos a través del instinto maternal, en mamíferos y en aves, a través del instinto maternal y el cuidado de las crías, ¿no? La tenacidad, que es esta dimensión, es este grupo de rasgos que todavía se debate si es exclusiva del ser humano o también la traemos de especies predecesoras. Realmente al ser la dimensión que incorpora los rasgos más recientes a nivel evolutivo y que sobre todo aparece en el ser humano a partir del trabajo organizado que trajo el fuego y la agricultura, tiene también algunos referentes en animales en donde nosotros podemos apreciar la organización y la eficiencia para cumplir objetivos, ¿no? Sobre todo en estrategias de caza grupal. Hemos visto nosotros en estos documentales de National Geographic, ¿no? Cómo las estrategias de caza de las orcas totalmente coordinadas, ¿no? O la de los lobos, ¿no? Entonces, hay ahí unos ciertos indicios de organización y de eficiencia para cumplir tareas, metas colectivas, ¿no? Finalmente, la N del neuroticismo, es probablemente aquel grupo de rasgos que más nos une, como hemos visto ya en las imágenes anteriores, que más nos une a estas especies antecesoras a nivel evolutivo, ¿no? Que tiene que ver con las respuestas instintivas ante los peligros y las amenazas en pos de la salvaguarda de la integridad o de la supervivencia del animal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede a nivel de instintos, ¿no? Hemos visto los instintos básicos, el instinto de la exploración de la P, el instinto de la pertenencia de la E, el instinto maternal de la A, y el instinto para evitar los peligros de la N, ¿no? Y luego pasamos a la parte límbica de las emociones, en donde, como ya les dije, les asignamos valor a las experiencias, si son placenteras o dolorosas, si son deseables o las queremos evitar, ¿no? Y requieren, a diferencia de los instintos que son innatos, las emociones requieren un cierto procesamiento mental, ¿no? Para darles ese valor, ¿no? Y las emociones tienen un poder para regular y moldear nuestra personalidad a partir de experiencias y cogniciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de emociones, entonces nosotros podemos establecer estas... No sé si tengo una diapositiva sobre eso. Vamos a ver. No tengo esa diapositiva. Nosotros podemos empezar ya a establecer categorías de emociones, ¿no? Las emociones en su estado más básico, más primario, donde no hay prácticamente juicios de valor sobre las experiencias o la percepción de los estímulos, son los afectos, ¿no? Es lo que pasa a nuestro alrededor, lo que pasa a mi alrededor me afecta de una manera. Veo el ratón en mi cocina, me afecta. ¿Cómo me afecta? Me hace saltar, ¿no? Ese es el afecto, ¿no? Y luego nosotros tenemos la emoción, ¿no? La emoción es el miedo que me da la interpretación subjetiva de lo que significa tener un ratón en mi cocina. ¿Qué significa que tengo un ratón en mi cocina? De repente no hay uno, hay dos, hay tres, que no los veo. ¿No? Tener uno ahí no significa que hay varios por ahí. ¿Qué significa? Que estoy expuesto a enfermedades, ¿no? Toda esa interpretación hace que esa emoción se vuelva algo mucho más definido y en este caso se convierte en el miedo, porque el miedo en este caso es la interpretación consciente de un afecto, de un estímulo, ¿no? Nosotros vemos el ratón y en el momento en que lo interpretamos como una amenaza o como un peligro, recién en ese momento que experimentamos miedo, ¿no? Y luego, cuando nosotros, digamos que empezamos a crear estrategias de manera que ese miedo se convierte en algo que nos ayude a la supervivencia, entre comillas, o a la superación de un obstáculo inmediato, como en este caso significa tener el ratón, empezamos nosotros a usar ese miedo para transformarlo en una emoción mucho más sofisticada, que nos lleva quizás a emociones más llamadas secundarias, ¿no? que ya incorporan planificación, estrategia, racionalización, regulación, modulación de esos primeros efectos, ¿no? Entonces hay también una jerarquía a nivel emocional que tiene que ver con estas emociones vinculadas al neuroticismo, ¿no? Entonces, finalmente son esas cogniciones, esas ideas las que añaden la sofisticación a las emociones. Hay emociones más básicas o primarias y hay emociones más sofisticadas, ¿no? Por ejemplo, una emoción muy sofisticada en el ser humano, por ejemplo, es la tristeza, que es una emoción que también pertenece al neuroticismo, ¿no? La tristeza, ¿por qué es sofisticada la tristeza? Porque el origen evolutivo de la tristeza tiene que ver con la pérdida, la separación, ¿no? Es como cuando nosotros separamos una cría de su madre, ¿no? Entonces esos gritos que tanto la madre como la cría profieren de la separación, que Jack Palance le llama el pánico por la separación, en el ser humano se manifiesta en la forma de una respuesta frente a una pérdida, ¿no? Entonces,
en el ser humano, cuando nosotros perdemos algo de mucho valor, nos sentimos tristes. Pero lo que realmente le añade el carácter variable entre persona y persona sobre la tristeza son las ideas que nosotros tenemos sobre qué significa que hayamos perdido eso de valor, ¿no? A veces, a través de las ideas, nosotros podemos hacer que la tristeza sea mucho más profunda, ¿no? Y también a través de las ideas podemos nosotros ayudarnos emocionalmente a salir más rápido de la tristeza, ¿no? Entonces, ahí es cuando la tristeza se convierte en una emoción secundaria, sofisticada, altamente influenciada por las ideas, ¿verdad? Entonces, eso sucede en la parte azul que hemos visto hace un rato, en el neocórtex, en donde las emociones son analizadas y generan respuestas que nos ayudan a adaptar, ¿no? Que nos ayudan a deshacernos del ratón, que nos ayudan a superar una tristeza, ¿no? Entonces, gracias a estas cogniciones podemos nosotros evaluar lo que pasa, formular estrategias, modular estas respuestas, regular estas respuestas emocionales y reforzar aquellos recuerdos que son formados por estas emociones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que resulta integrar la cognición, integrar las ideas, la razón, integrar a nuestros procesos emocionales? ¿Qué es lo que resulta? Resulta en comportamientos más reflexivos, más complejos y que nos acercan a una adaptación exitosa frente a lo que está pasando. ¿Qué significa esta imagen? Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es el neuroticismo. Acá vemos a una persona que está imaginando cosas, ¿no? No sabemos particularmente qué está imaginando, pero lo que representa esta imagen es esta habilidad única prácticamente en los seres humanos, la capacidad para imaginar, para crear, para manipular representaciones mentales que no están necesariamente ancladas a percepciones sensoriales reales, actuales, ¿no? Nosotros podemos imaginar cómo se siente dar un beso de amor, por ejemplo, ¿no? Por experiencias pasadas que hemos tenido, ¿no? Nosotros podemos imaginar cómo se va a sentir darle un beso a la chica que nos gusta, ¿no? Entonces, nosotros podemos imaginar cómo se siente el agua fría cuando vamos a entrar al agua fría, ¿no? O sea, podemos nosotros experimentar ese tipo de sensaciones a nivel mental sin necesariamente estar vinculados a la experiencia concreta, real del estímulo, ¿verdad? Entonces, la imaginación a nosotros nos ha dado la capacidad de producir obras de arte, por ejemplo, nos ha permitido también desarrollar maneras de comunicarnos a nivel verbal, a nivel no verbal. Entonces, la imaginación ha sido muy importante para la innovación, para el progreso, ¿verdad?, de la sociedad. Y la imaginación impacta, como ya lo vimos, sobre todo en dos dimensiones principales, ¿no? En realidad pueden ser tres, ¿no? La plasticidad, vimos que es la dimensión de la creatividad, la exploración, la búsqueda, la imaginación. La afabilidad, que vamos a ver todavía en unas 2 o 3 semanas, en la cual nosotros ejercitamos la imaginación cuando asumimos el estado mental de los otros, ¿no? Nosotros podemos imaginarnos lo que la otra persona está sintiendo sin que la otra persona nos lo diga, ¿no? Nosotros podemos coger algunos elementos de su gestualidad y podemos imaginar lo que está sintiendo, ¿no? O podemos imaginar también cómo se va a sentir cuando nosotros le digamos algo, ¿no? Eso también es un ejercicio de la imaginación que tiene que ver con la afabilidad. Y en el neuroticismo, la imaginación es una habilidad fundamental, clave, porque la imaginación en el neuroticismo nos permite viajar en el tiempo propiamente, ¿no? Nos permite revivir eventos pasados, ¿no? Y simular posibles eventos futuros, ¿no? Pero siempre desde un punto de vista negativo, ¿no? Nos permite revivir el dolor, el neuroticismo. Nos permite estar anclados al dolor del pasado, ¿no? El neuroticismo muchas veces nos encadena al sufrimiento que hemos tenido, ¿no?, en el pasado, ¿no? Y también nos subyuga frente a la posibilidad de todo lo que podría salir mal en el futuro, ¿no? Entonces, esta capacidad de viajar mentalmente, que puede ser para bien o para mal, ¿no?, para el bienestar o para el sufrimiento, es una capacidad única en el ser humano, ¿no? Es lo que de alguna manera es el efecto secundario, el efecto colateral de este don que se nos ha dado, que se llama conciencia, ¿no? La conciencia elevada, la conciencia humana, ¿no? Nos permite ser conscientes del tiempo, anticipar lo que podría pasar, ¿no? Imaginar lo que podría pasar. Entonces,
no solo imaginamos nubecitas y sol y globitos, sino también imaginamos estas cosas, ¿no? También imaginamos catástrofes, también imaginamos pérdidas, también imaginamos dolor, también imaginamos todo aquello que podría salir mal, todos aquellos escenarios negativos, ¿no? Entonces, podemos quedarnos atrapados en pensamientos sobre lo que pudo ser y no fue, sobre lo que fue y nos lastimó, ¿no? Podemos quedarnos anclados en esta discusión que tuvimos ayer o la semana pasada con nuestra pareja y que nos hizo tan mal, ¿no? Y que tuvimos que terminar abruptamente porque no podíamos seguir discutiendo y sabemos que es una conversación que tenemos que retomar en algún momento y que sentimos que cuando la retomemos va a ser peor porque nos vamos a gritar y nos vamos a lastimar, ¿no? Entonces, es una visión pesimista de lo que podría pasar, ¿no? Ese es el neuroticismo, ¿no? Entonces aquí ven la imagen como la imaginación del ser humano también tiene el potencial para traer ansiedad, para traer miedo, para traer tristeza, para traer melancolía, para traer rabia, para traer culpa, para traer vergüenza, para traer frustración, que son todas aquellas emociones llamadas negativas que forman parte de esta gran dimensión llamada neuroticismo, ¿no? Entonces, la imaginación crea esta, como Doctor Strange, ¿no? que crea una especie de simulación mental de todos los posibles escenarios, ¿no? Pero de una manera que incorpora quizás un elemento de obsesión, ¿no? De obsesión no solamente con el futuro incierto, con todo lo que puede salir mal, sino con estos eventos que nos han lastimado en el pasado, ¿no? Y que no podemos cambiar, ¿no? Entonces son de alguna manera procesos mentales que tienen que ver con la obsesividad y con la vulnerabilidad frente al sufrimiento de aquello que aún no ha pasado, ¿no? Eso sucede principalmente en la ansiedad, ¿no? En la ansiedad nosotros anticipamos el daño, anticipamos lo que nos va a lastimar sin estar seguros que realmente va a ocurrir ese daño, sin realmente estar seguros que ese evento malo del futuro va a llegar, pero sufrimos solamente con la posibilidad que llegue, ¿no? Eso es un elemento muy característico del neuroticismo, ¿no? Entonces, como vimos en la parte más neurofisiológica de la presentación, ¿no? Nosotros, gracias a la memoria, usamos elementos pasados para predecir el futuro, ¿no? Y entonces comparamos memorias y expectativas con lo que finalmente sucede en la realidad, ¿no? Entonces es un proceso de retroalimentación constante, esta comparación entre lo que pensamos que va a pasar, entre la expectativa, ¿no? Entre lo que ya ha pasado, ¿no? Y con lo que termina pasando en el futuro. Entonces esto retroalimenta nosotros lo retroalimentamos de manera constante y puede conducirnos tanto al crecimiento y al aprendizaje como al dolor y a mandarnos al fondo del pozo y al sufrimiento, ¿no? Y al alejamiento de situaciones de bienestar y de estabilidad, ¿no? Por eso es que la imaginación, como habilidad humana, la conciencia del tiempo, la conciencia del futuro, puede ser buena, ¿no? Nos puede permitir prevenir cosas, prepararnos para el futuro, pero también puede ser una gran fuente de sufrimiento, lo cual afecta nuestras emociones y nuestro bienestar, ¿no? El neuroticismo es la sensibilidad frente a todo aquello malo que pensamos que puede pasar, ¿no? Es la sensibilidad frente a la pérdida, ¿no? Y también a lo que pasa, ¿no? Es la sensibilidad frente a la pérdida, la incertidumbre, frente a las amenazas, ¿no? Es la dimensión que está estrechamente relacionada con las emociones negativas. Ya vamos a ver cuáles son, ¿no? Y los rasgos emblemáticos del neuroticismo es la sensibilidad o la predisposición a la ansiedad, al miedo, a la tristeza, a la rabia, a la culpa, a la vergüenza, a la frustración, al estrés, al nerviosismo, ¿no? Las personas con alto nivel de neuroticismo, por lo tanto, están predispuestas a interpretar los eventos de una manera más negativa, más pesimista, son más vulnerables a la rumiación mental, a la repetición continua de pensamientos negativos, ¿no? Y esos pensamientos negativos exacerban sentimientos de tristeza, de ansiedad, ¿no? Generalmente en las personas altas en neuroticismo se produce una espiral, un remolino de pensamientos negativos que crea ciclos muy difíciles de romper, ¿no? Y que afectan no solamente el bienestar de la persona, sino también sus relaciones interpersonales, ¿no? Por eso es que el neuroticismo es considerada la dimensión negativa de la personalidad, ¿no? Y es la que está más relacionada a problemas de salud mental y también de salud física, ¿no? ¿Qué adjetivos pueden tener las personas altas en neuroticismo? ¿No? Podemos describirlas como ansiosas, como nerviosas, como estresadas, tristes, desmotivadas, volátiles, irritables, inseguras, culposas, ¿no? Pero cuando nuestros niveles de neuroticismo son bajos, ¿no? Somos más bien equilibrados, tranquilos, resilientes, estables, seguros, optimistas, ¿no? Confiados, relajados,
serenos, ¿no? Imperturbables, ¿no? Esos son los dos polos opuestos a nivel de consecuencias conductuales y psicológicas que nos trae este espectro del neuroticismo, ¿no? Muchas personas cuando hablo de emociones negativas como que se confunden o incluso se molestan, ¿no? Y me dicen, no existen emociones negativas. Todas las emociones son útiles, son necesarias, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es cierto. Pero cuando nosotros hablamos de emociones negativas, no necesariamente nos referimos a juicios de valor sobre las emociones, ¿no? No estamos diciendo que son buenas o malas. O sea, en el lenguaje cotidiano positivo se puede relacionar con bueno y negativo se puede relacionar con malo, pero no es lo que pasa cuando nosotros establecemos esta distinción entre emociones positivas y negativas. Recuerden que cuando vimos la extraversión, la extraversión era aquella dimensión relacionada con las emociones positivas, con la alegría, el entusiasmo, la diversión, ¿no? Mientras que el neuroticismo es aquella dimensión relacionada con las emociones negativas, la ansiedad, el miedo, la culpa, la frustración, la vergüenza, la tristeza, ¿no? Entonces, cuando nosotros en psicología hablamos de emociones positivas y negativas, más bien tiene que ver con lo que se llama valencia, es como los polos positivos y negativos de un imán, ¿no? En el sentido de que las emociones positivas nos atraen y las emociones negativas nos repelen. ¿Pueden haber emociones positivas malas? Pueden haber, por ejemplo, el optimismo, ¿no? Un exceso de optimismo puede llevarnos a malos resultados, ¿no? Cuando nos confiamos mucho, el optimismo es una emoción positiva, pero en exceso nos puede hacer bajar la guardia y llevarnos a resultados malos, ¿no? Negativos. Y el miedo, que es la emoción central que estamos hablando hoy día, puede ser una emoción útil, necesaria, una emoción que nos trae resultados buenos, ¿no? Una emoción buena, ¿no? Cuando sirve para que nosotros tomemos precauciones frente a un peligro, frente a una posible amenaza, ¿no? Entonces, esa es básicamente la distinción que hay entre emociones positivas y negativas. No quiere decir que unas sean buenas y unas sean malas. Sin embargo, hay una... Al estar relacionadas principalmente las emociones negativas a resultados desfavorables en la vida, es que sí podría adquirir una connotación, una cognición de emociones malas, entre comillas, cuando no son experimentadas o trabajadas desde un punto de vista, de una manera saludable, ¿no? Las emociones positivas generan optimismo, refuerzan las relaciones, ¿no? Y las negativas pueden ser difíciles de sobrellevar, pero también han jugado un papel muy importante en la evolución, ¿no? Como decía, el miedo nos puede ayudar a protegernos frente al peligro y al mismo tiempo pueden causarnos ansiedad y pueden llevarnos a sobreproteger de repente a nuestros hijos, ¿no? Son útiles para reconocer amenazas, son útiles para resolver problemas, ¿no? Estas emociones negativas son útiles para comprender nuestras limitaciones, ¿no? Entonces hay una razón de ser, a pesar de los posibles efectos negativos del neuroticismo y de las emociones asociadas al neuroticismo, ha sido la presencia de los rasgos del neuroticismo en el ser humano nos muestra la importancia que ha tenido a nivel evolutivo para poder anticipar el peligro, protegernos frente al peligro, ser sensibles a las amenazas, ¿verdad? Entonces esa es la distinción que era importante hacer sobre estas emociones positivas y negativas, ¿no? Una característica interesante del neuroticismo es que las personas altas en neuroticismo tienen una respuesta neurofisiológica más intensa frente a los estímulos negativos y amenazantes, ¿no? Hay una menor conexión. ¿Se acuerdan de esas flechitas que habían entre las partes del cerebro, ¿no? Esa comunicación que se establece entre el cerebro racional, el cerebro reptil y el cerebro límbico, ¿no? De las emociones. Esa conectividad muchas veces no es tan efectiva en las personas altas en neuroticismo. Muchas veces tiene que ver, por ejemplo, con deficiencias en la producción de ciertos neurotransmisores, por ejemplo, como la serotonina, ¿no? Que regula el estado de ánimo, ¿no? Cuando nuestra serotonina es baja, por ejemplo, generalmente estamos más predispuestos a la ansiedad y a la depresión, ¿no? Y se nos dificulta calmarnos durante el evento estresante y también después del evento estresante, ¿no? Y nos dificulta también mantener un estado de ánimo positivo y unas mayores capacidades para gestionar el estrés. Voy a dejarlo acá porque lo que nos toca la próxima semana es explorar cómo se compone al interior el neuroticismo, cuáles son las subdimensiones, que acá más o menos se señalan chiquititas en la parte de la esquina superior izquierda, cuáles son las subdimensiones que componen el neuroticismo, ¿no? La ansiedad, la tristeza y la volatilidad o irritabilidad
personalidad, que son estas 3 subdimensiones del neuroticismo. Eso lo voy a guardar para la próxima semana, para no densificar mucho la presentación y para no ser muela, ya nos hemos pasado la hora. Entonces, con esto cerramos por ahora. No se olviden que tenemos aquí un test de personalidad gratuito, sin registros, en el cual pueden ustedes medir su propia personalidad, que es el primer paso que una persona puede tomar para emprender un proceso de autoconocimiento y de desarrollo personal. ¿Cómo nosotros podemos desarrollarnos a nivel de personalidad, a nivel de carácter, si es que nosotros no sabemos realmente de dónde partimos, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras fortalezas? Eso nos lo puede dar tests psicométricamente validados como el Big Five Penta, que trabaja sobre estas 5 grandes dimensiones y 12 subdimensiones de la personalidad. Y también, de rigor, nuestro anuncio, nuestro saludo a nuestra comunidad, quiénes somos, nuestra comunidad WhatsApp, quiénes somos, a la cual pueden acceder a través del link que está en la descripción y en el primer comentario del chat. Nos vemos la próxima semana, los quiero mucho y bye bye.